noche nos visita todo un personaje, un tipo encantador que nos ha cautivado con sus declaraciones. Os pasamos algunos datos de él. Robert Dean, más comúnmente conocido como Bob Dean, es un retirado sargento mayor del ejército de los Estados Unidos. Bob Dean es una persona muy conocida en el círculo ufológico, después de reconocer haber visto documentos detallados sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Ha participado en los más importantes programas de radio, en documentales y en conferencias, discutiendo sobre el tema ovni y la vida extraterrestre por todo el mundo. Bob Dean se especializó en historia antigua, psicología y filosofía en la Universidad de Indiana, completando amplios estudios en arqueología y teología, y posee el equivalente a un grado de máster en gestión de emergencias. Bob comparte con nosotros sus conocimientos sobre el fenómeno ovni y lo que encontró en Europa en los años 60 mientras trabajaba en Shape. Llegó a su conocimiento un documento oficial detallado acerca del problema extraterrestre, llamado en ese momento simplemente The Assessment, la valoración. Al disponer de la autorización necesaria para tener libre acceso al documento, Bob lo leyó y releyó en múltiples ocasiones y nos explica cómo este documento cambió su vida. Más tarde, tras retirarse del ejército, tomó la valiente decisión para desafiar su juramento de secreto y empezó a hablar públicamente sobre lo que había aprendido, uniéndose así al resto de miembros o exmiembros del gobierno que desean testificar bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos para dar a conocer lo que saben sobre el tema ovni y su presencia en nuestros cielos. Según esta información secreta, tiene conocimiento de al menos 4 grupos de alienígenas actuando sobre la Tierra: los nórdicos, los grises, los Anunnaki y un cuarto, al que llama grandes sabios o grandes blancos. Son tan solo unos pocos datos, pero hay muchos más. Os los ofrecemos en los próximos minutos. Que íbamos a tener en el programa la presencia de todo un personaje, alguien que dice poseer información clasificada del gobierno de Estados Unidos y que tiene que ver con los extraterrestres. Es Bob Dean, pero antes saludamos a Mila Cagüe, que va a ser nuestra traductora esta noche. Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bob Dean, gracias por estar en este programa. Thanks for coming to our show. Well, thank you for inviting me. Dile que tiene una pinta estupenda, que nos encanta que esté con nosotros y que es un placer que esté en el espacio en blanco. You look great and we are honored to have you here in Espacio en Blanco, Space in White. Miguel, it's an honor for me to be here. Thank you. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años, ese trabajo que has ido haciendo, y o nos ha parecido, vamos a ser muy sinceros, o que estás loco o que realmente hay algo muy importante que tienes que contar a la humanidad. We've been following you for many years, so we have a question for you. Are you crazy or do you really have an important message to give to humanity? Oh, I've been asked that question so many times. Me han preguntado eso tantas veces. Miguel, over the years, I've gotten to a point where I think sometimes I am crazy. Bueno, hemos llegado a un punto en el que a veces sí que pienso que estoy un poco loco. I've told a number of my friends that literally I had a nervous breakdown some years ago. Le he dicho a mis amigos que literalmente tuve un ataque de nervios hace unos años. And I went sane.
Y I went sane. Ya. y ahí es donde se volvió cuerdo. But I can't find a sane asylum Pero no to puede, commit myself, you see. no puede encontrar una residencia para gente que está cuerda. There aren't too many sane asylums on planet Earth. Hay muchas residencias para gente cuerda en la Tierra. ¿Llegas de Montana, Bob? You've come from Montana. No, I come from Indiana originally. Él viene de Indiana, él nació en Indiana. Indiana. And now I'm presently living in the state of Arizona, Y ahora está viviendo en En Arizona, Arizona. in Phoenix. en Phoenix. And Ahí hablan mucho castellano, mucho español. the day I left They, Phoenix, it they was, speak Spanish there in Arizona? oh, and I apologize to the audience, to the listeners. I'm not very good with languages. Que pide perdón a los oyentes porque no es bueno con los idiomas. I've devoted my 81 years to try to learn to speak the English language properly. Y él se ha dedicado los 81 años de su vida a intentar hablar en inglés correctamente. Ya. Y lo habla, tiene una voz increíble, 81 años, tendríais que verle cómo está. Hemos contado parte de tu historia, Bob. Has sido miembro del ejército en los Estados Unidos y has estado en montones de lugares, incluso en Europa, ¿verdad? I was all over the world, honey. I was 27 years of active duty Sí, él ha estado 27 años activo en el ejército de Estados Unidos. in the United States Army, and I was all over Asia, Y ha estado por toda Asia, all over Europe, por toda Europa. and I've been everywhere and damn near seen and done everything, literally, in my life. Sí, la verdad es que ha estado por todas partes y ha vivido de todo en su vida. But interestingly enough, I have traveled more in the last 20 years, speaking publicly on this subject. Pero lo más interesante es que cuando más he viajado ha sido durante estos últimos 20 años, precisamente hablando de todo lo que estoy hablando ahora. Than I ever did in the military. Y mucho más de lo que pude viajar cuando estaba en el ejército. I've spoken at conferences in Tokyo. I was on Tokyo television, national television. He estado en Tokio, en la televisión japonesa. I've spoken in Italy 4 times. En Italia he estado 4 veces. I've been to Budapest, En Budapest, en Hungría. Brazil, En Brasil, Australia. Australia, Good Lord, I've been to Iceland. en Islandia. Oh, I've been everywhere. Bueno, he estado en todas partes. I must express this very clearly here to Miguel. Y le tengo que decir esto muy claramente a Miguel. The reason I'm here, La razón por la que estoy aquí and how gratified I am to have been invited, y lo agradecido que estoy porque se me haya invitado a este congreso is that I speak out on what I consider to be the greatest story in human history. es porque quiero hablar de lo que yo considero la verdadera historia de la humanidad. It's not merely the greatest story in human history, it's the greatest story of human history. No es una gran historia de la humanidad, sino la gran historia de la humanidad. And when this entire matter comes out, when the entire story is told eventually, and it will be told, Y cuando se diga toda la verdad, cuando se diga, pero se va a decir, the knowledge and the awareness is going to bring about an expansion of human consciousness. el conocimiento va a traer una expansión de la conciencia humana. It's going to change the world. Y esto va a cambiar el mundo. So that's what I'm dedicated to do, is to help people enlighten themselves, broaden their understanding, their expansion of consciousness. Así que lo que me dedico es a que la gente saque lo mejor de sí, toda la luz, traer a ellos el conocimiento y la conciencia. That when this comes out, the world is never going to be the same. Y cuando todo esto se sepa, el mundo no va a ser el mismo. Este es nuestro invitado, Robert Dean, que llega desde Estados Unidos y que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Robert, vamos por partes, ¿te parece? Yo tengo muchas cosas para preguntarte. Take your time. Tómate tu tiempo. Perfecto. El proyecto Camelot, ¿qué significa? ¿Quiénes están involucrados en ello? What is Project Camelot? Who is involved in it? Oh, it's an interesting World Wide Web program. Bueno, es un programa muy interesante de 3W de la red. It was initially created by a lovely lady by name of Carrie Cassidy Lo inició una mujer encantadora que se llamaba Carrie Cassidy and her good friend Bill Ryan. y su amigo Bill Ryan. And they put together this project Camelot, and they invited me for an interview a number of years ago. Sí, empezaron este proyecto y le llamaron para hacerle entrevistas hace ya unos años.
The interview was apparently successful, and they invited me back for a second interview. Como la entrevista primera tuvo mucho éxito, le invitaron para una segunda. And then I gave Carrie a third interview here in February in Laughlin, Nevada, during a UFO conference. Sí, le di una tercera entrevista en febrero sobre una conferencia sobre ovnis. And I've been stunned at the reaction. Y él se quedó sorprendidísimo por la reacción. I'm an old-fashioned old coot, you see. Bueno, él está un poco chapado a la antigua. And the idea of the impact of this program like Camelot on the World Wide Web. Sí, es como todo este impacto del proyecto Camelot en la red. I'm overwhelmed. Está sobrecogido por todo lo que está pasando. Everywhere I go, I run into people who've seen the interview on the web. Sí, por todas partes donde va se encuentra con gente que ha visto la entrevista en la web. It's very gratifying to me to find that the response has been so favorable. Y la verdad es que para él es muy satisfactorio ver cómo la respuesta es tan favorable. Yeah. Parece ser que en ese proyecto se reúne a gente que tiene algo que contar, de organismos oficiales, de estamentos oficiales, un poco lo que te ocurre a ti, ¿no? Well, Carrie has gotten interviews from hundreds of people, I'm sure. Sí, Kerry tiene entrevistas de cientos de personas. And a lot of them are like me, they're retired military. Y muchos de ellos son como Bob, que son oficiales del ejército retirados. And many of them are like me, they're older people, and they're telling the stories of their lives before they die. Que son gente mayor que están contando las historias de su vida y que quieren contarlas antes de morir. And I think I feel very favorable about it. Project Camelot made me a damn celebrity, and I didn't plan to be one, you see. Bueno, él realmente está muy a favor de todo este proyecto y el proyecto Camelot le ha hecho una celebridad, aunque él no tenía para nada proyectado llegar a ser lo que es ahora. Ya. Sorry. I'm so hopeful. I'm so hopeful and optimistic about the fact that people all over the planet, not only all over the United States, but everywhere, are beginning to pay attention to the reality of this matter. Está muy esperanzado y muy optimista porque es gente de todo el planeta que realmente ya está empezando a prestar atención a la realidad auténtica del planeta. Seguimos adelante, dejamos el proyecto. Nos oculta mucha información. Tú has sido oficial norteamericano. Los gobiernos nos ocultan mucha información con respecto al mundo de los ovnis. Our government's hiding a lot of information regarding UFO. Oh my God. In my country, we have a national problem. En mi país, Estados Unidos, tenemos un problema nacional. The United States has turned into a national security state. Los Estados Unidos han convertido en un estado de seguridad nacional. And Americans are beginning to realize that the government that they think they've had is not the government they've got. Y los americanos están dando cuenta que el gobierno que ellos pensaban que tenían no es el gobierno que realmente tienen. There apparently is, very clearly, what we would call a shadow government. Sí, es lo que se podría llamar claramente un gobierno de la sombra. And it's made up of people who are not elected. Está formado por gente que no ha sido elegida. They're not responsible. They're not accountable to Congress or to the people. Y no son responsables ni tienen que rendir cuentas ni al Congreso ni a la gente. We even have an embarrassing situation where we have presidents of the United States who are not aware of this issue. Hemos tenido incluso las situaciones embarazosas de tener presidentes que no tenían ni idea de ese gobierno en la sombra. Every president, when they're elected, receives a national security briefing. Sí, cada presidente cuando es elegido se le hace un pequeño resumen de lo que es la seguridad nacional. And supposedly they're briefed and told the secrets of the national security state. Se supone que cuando les ponen al día, pues les cuentan temas de seguridad nacional. But on the issue of the extraterrestrial presence, it's very clear that many of our presidents have not been informed of that reality. Pero sobre el tema de la presencia extraterrestre está muy claro que a muchos presidentes no se les ha informado sobre esa realidad. Ya, sin embargo, sobre el actual presidente norteamericano Obama prometió que cuando llegara a la Casa Blanca iba a sacar toda la información que se tenía acerca de los extraterrestres. Sí. How naive was that young man? Bueno, pues porque era muy ingenuo ese hombre joven. To give you an example, Jimmy Carter, when he was running for president, had a couple of occasions where he had seen unidentified flying objects.
Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando fue presidente, él en 2 ocasiones vio ovnis. He said when he got into office, he was going to release all of the information to the American people. Y él dijo que cuando le nombrasen presidente o si llegaba a ser presidente, él sí que daría toda la información al pueblo americano. To give you an example of how serious this matter is, when he received his national security briefing after he took office, he was informed by the Director of Central Intelligence that, Mr. President, I'm sorry, sir, you do not have a need to know on this subject. Para que nos demos cuenta de lo importante que es, cuando a él le nombraron presidente y le pusieron al día con este Comité de Seguridad Nacional, el jefe de inteligencia de Estados Unidos le dijo que él realmente no necesitaba saber cómo era de importante este asunto. The Director of Central Intelligence said to President Carter, "Sir, your security clearance is not high enough for me to brief you on this subject." El director de la Central de Inteligencia le dijo que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente como para que se le diese esta información. Interestingly enough, that particular Director of Central Intelligence at that time was George Herbert Walker Bush. Bueno, casualmente el director de la Central de Inteligencia en ese momento era George Bush padre, Who went on to become president, of course. que luego llegó a ser presidente. Ya. Hablaremos después de ese gobierno en la sombra. Vamos a ir por pasos, si te parece. En 1900, tengo por aquí el dato, 1964, le dieron una especie de informe secreto que le había recuperado. La evaluación se llamaba. In 1964, apparently they got some documents, secret documents they had. Que se llamaba evaluación. ¿Qué había en esos documentos y cómo pudo acceder a esa información clasificada, ultra secreta? Which was called evaluation. You're speaking of my exposure to the issue my first time when I was assigned to Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe, which at that time was located at a little town called Roquencourt, just outside of Paris. Bueno, en aquella época él, en su trabajo en el ejército de los Estados Unidos, le habían destinado a una pequeña ciudad fuera de París. I arrived there in the summer of 1963. Llegó en el verano del 63. And I was made aware of a study that was underway. Y se le informó de un estudio que se estaba llevando a cabo. The NATO SHAPE Committee had begun a study on unidentified flying objects in 1961. Sí, en el 61 la OTAN había empezado ya a estudiar el tema de los objetos no identificados. And the problem was that flyovers of large numbers of unidentified objects were flying all over Central Europe. Sí, en aquella época había muchísimos objetos volando por Europa Central. They would fly in formation at a very high altitude. Volaban en formación en alturas bastante considerables. They were large circular metallic objects. Eran objetos circulares bastante grandes, metálicos. And they were very obviously under intelligent control. Y era obvio que estaban bajo control inteligente. For a time, the NATO people thought they might be Soviets. Hubo un momento en que los agentes de la OTAN pensaban que eran soviéticos. We found later that the Soviets thought they belonged to us. Y más tarde se enteraron de que los rusos también a su vez pensaban que eran americanos. The study was begun in February of 1961 because they had almost caused World War III. Sí, el estudio empezó en febrero del año 61 porque esto casi provoca la Tercera Guerra Mundial. High altitude, in formation, flying out of the Soviet sector. Estaban a mucha altura, en formación, volando por la zona del sector soviético. These objects would fly usually over the English Channel or the southern coast of England. They would turn north. Volaban por el Canal de la Mancha hacia el sur de Inglaterra y luego otra vez hacia el norte. And then they would disappear from NATO radar over the Norwegian Sea. Y luego desaparecían de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega. So as I said, they began the study in 61. Sí, empezaron a estudiar en el 61. I arrived at the SHAPE War Room in the summer of 63. Él llegó en verano del 63. And they published the document in the summer of 64. Y se publicó el documento en el verano del 64. When I arrived, I had a top secret clearance. Y cuando llegó se le dio un trabajo de alto secreto. To work in the SHAPE War Room, my clearance was upgraded to cosmic
top secret. Y se le subió el permiso que se le dio, se le llamó cósmico. Was and still is the highest classification in NATO. Que es la clasificación más alta que se da en la OTAN. So I had access to the document. Así que tuvo acceso a toda la documentación. I read it. La leyó. I read it and reread it. Y la leyó y la leyó y la releyó. I couldn't put it down. Y era incapaz de integrarla. It's changed my life. Porque todo esto cambió su vida. ¿Qué decía esa información? What did information say? The document was only about that thick. Sí, el documento era como 3 dedos de ancho. But it was supported by 10 separate appendices and annexes. Pero además estaba apoyado por 10 apéndices y anexos. And the real substance of the study was in those annexes and appendices. Y la esencia realmente del documento estaba en esos apéndices y anexos. It was a thorough research. It was quite impressive. Fue una investigación muy profunda y bastante impresionante. As I said, I couldn't leave it alone. It launched me on, what? How long have I been at this? 46 years. Pues la verdad es que no me dejó indiferente, no he podido dejarlo y llevo investigando esto 46 años. Miguel, I can't turn back from this. I can't turn my back on it. As I said to you earlier, this is the greatest story in human history. Sí, yo no puedo dar la espalda a esto, realmente es la gran historia de la humanidad. Damn it, the people themselves, the masses of people out there, have a right to know this. Y él piensa que la gente normal, la gente de la calle tiene todo el derecho a saber esto. And to use a military term, they have a need to know this. Y por utilizar un término militar, necesitan saber todo esto. Because as the beautiful man from Galilee said years and years ago, the truth will set you free. Porque ese hombre tan maravilloso de Galilea dijo hace muchos años que la verdad os hará libres. Estamos intentando esta noche contar la verdad. Vamos a seguir por partes. En algún lugar yo he leído que en ese documento se decía que había 4 razas de extraterrestres que visitaban la Tierra, aunque tú crees que son muchas más, 12 o 20, no recuerdo el número. When I read the study concluded that they had identified 4 separate groups that had been coming. Cuando él terminó de leer el estudio, se habían identificado 4 razas que habían llegado a la Tierra. They also concluded that they had been coming and going apparently for a very long time. También se concluyó que habían estado yendo y viniendo durante muchísimo tiempo. Hundreds, if not hundreds, perhaps thousands of years they've been coming. Probablemente durante miles de años han estado yendo y viniendo. The 4 groups that we knew about in 1964 were all humanoid. Los 4 grupos que se conocían en el año 64 eran todos humanoides. But one of those groups was so human, they could sit next to you in an airliner, or in a restaurant, or in a theater, and you'd never know. Pero uno de ellos era tan humano que podían estar sentados a tu lado en el teatro, en un restaurante, en el autobús, y no nos daríamos cuenta de que son extraterrestres. Miguel, that drove the generals and the admirals crazy. Y esto realmente hizo que los generales y los admirantes se volviesen locos. As you may suspect, we military professionals are paranoid. Como ya sabrás, los profesionales del ejército somos un poco paranoicos. And the idea that there could be a human race from another planet or another star system in our midst, and we wouldn't know it, literally drove them wild. Y el hecho de que pudiera haber humanoides de otros planetas viviendo entre nosotros y que ellos no pudieran identificarlos, la verdad es que les volvía un poco locos. One of the ranking officers at the time, an air deputy by the name of General Robert Lee, he was General Lemnitzer's air deputy. And I worked for General Lemnitzer. He was what we call SACEUR, the Supreme Allied Commander in Europe. Sí, el mando mayor del ejército, que era un militar del aire que se llamaba Robert Lee, que él trabajó con él. General Lee said, for God's sake, they could be walking up and down the corridors of Shape Headquarters and we wouldn't know it. Decía, Dios mío, podían estar caminando aquí entre nosotros en los espacios militares y no lo sabríamos. Now, the other 3 groups were humanoid, but they couldn't walk in public without being immediately spotted. Sí, los otros 3 grupos eran humanoides, pero no podrían caminar en público sin que rápidamente uno se diese cuenta de que no eran exactamente humanos. Miguel, in the years since,
I've learned that there are literally dozens, God knows, who knows, maybe hundreds of different intelligences coming and going here. Lo que me he dado cuenta durante los años, Miguel, es que puede haber cientos, incluso miles de razas que están yendo y viniendo y están entre nosotros. Déjame que sea un poco crítico. Pregúntale si está cómodo. Are you comfortable? I'm fine. Si quieres tomar un poquito de agua, please. Would you like to drink I'm some doing water? all right, yeah. Yeah, he's going to be a bit critical now. ¿Sí? He's going to be a bit critical now. Voy a ser un poco crítico con él. Con todo el respeto, ¿eh? With all the respect. Yo llevo no sé los años ya escuchando hablar a diferentes personajes de estos temas. Lo que cuentas es absolutamente apasionante, sobre todo por la forma de contarlo, pero ¿qué pruebas hay de ello? Oh, my God. I've had that question asked of me before, and I said I could fill probably 2 or 3 semi-trucks with evidence, data, documents, photographs, everything. The evidence, Miguel, is overwhelming. Se me ha preguntado esto